Buenos días, queridísimas audiencias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer recibirlos aquí en 4B TV. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, el programa de este día, lunes 24 de abril del año 2023. Los Innombrables, la más cordial de las bienvenidas, 9:41, tiempo de Baja California. Pues miren, amigos, les damos la más cordial las bienvenidas a nuestros queridísimos amigos y analistas políticos Daniel Solorio Ramírez, maestro en Derecho, activista social, académico universitario y defensor del agua en Baja California, así como también ombudsman de ustedes, de las audiencias de Cuatro Vientos, y también, pues, Armando Duarte Moller, sociólogo, doctor en estudios de desarrollo global, exdiputado federal, académico universitario y consejero estatal de Morena en Baja California. Y bueno, el tema del día de hoy, de los innombrables, es la Guardia Nacional y la ministra Norma Piña. Y bueno, pues el debate es si la Guardia Nacional debe quedar dentro o fuera de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y obviamente también pues hay que platicar sobre esta polémica negociación del Poder Judicial en este tema que exhibe a la cultura política de la ministra presidente y de otros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se trata pues entonces de una revisión básica de los pros y los contras para mantener a esta institución de seguridad pública en la operatividad y administración del Ejército o de la autoridad civil, así como la polémica, pero pues esperada por muchos ya, esta actuación de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Está negociando en corto, en lo oscurito, asuntos que son de gran trascendencia nacional y que deben ser transparentes. En fin, amigos y amigas, esos son los temas del día de hoy. Y pues, Olga Aragón, adelante, bienvenida. Bueno, pues antes que nada, la bienvenida a nuestros amigos y amigas de Cuatro Vientos que siguen a los innombrables en este espacio de Cuatro Vientos. Bienvenido Daniel Solorio Ramírez, y bienvenido el maestro también Armando Duarte. Este tema de la Guardia Nacional ha sido discutido desde el inicio del sexenio. Ha sido uno de los temas más polémicos y sin embargo con altibajos muy interesantes en cuanto a la relación entre las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión. Por ejemplo, en marzo de 2019, cuando apenas estaba empezando a despuntar este gobierno de López Obrador, se aprobó por unanimidad la creación de la Guardia Nacional. Todas las fuerzas parlamentarias de todos los partidos políticos aprobaron la reforma constitucional en el Congreso de la Unión, es decir, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Y así lo hicieron también los congresos locales de los estados de la República. Así nace la Guardia Nacional con un gran consenso de todas las fuerzas políticas y todas las instituciones del Poder Legislativo, todas las instancias. En marzo de 2024, el presidente de la República plantea que la Guardia Nacional pase a quedar sujeta a la Sedena. Y la oposición calificó ya entonces, en marzo de 2024, como una amenaza. Fíjese usted ya los términos cómo cambian. Como una amenaza al orden constitucional y un paso hacia un autogolpe de Estado, el anuncio del presidente López Obrador de promulgar un acuerdo para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Sedena. Y los opositores anunciaron que interpondrían una acción de inconstitucionalidad para revertir esa medida. Bueno, pues aquí arranca esta historia más reciente, este último capítulo, en el que en efecto tiene que intervenir ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la petición de la minoría legislativa. Es minoría, pero les permite alcanzar un tercio para poder interponer una acción de inconstitucionalidad y cae ya este tema en manos de una Suprema Corte con una nueva presidencia, ahora en manos
de la ministra Norma Piña. Había terminado ya el periodo del ministro Arturo Saldívar. Ustedes vieron el debate, seguramente tú, Daniel, en primerísimo lugar, por tu carácter de abogado, estuviste muy pendiente. Armando, no se diga, por su carácter de político también, y de militante y miembro de la función, encargado del área de formación política de Bueno, en Baja California. Bueno, pues seguramente vieron el debate a detalle, y en este debate salieron a relucir dos posiciones ahí sí que diametralmente opuestas. Los conceptos y los argumentos esgrimidos por el expresidente Arturo Saldívar y aprobado por otros 3 ministros, y los argumentos en contra del decreto del presidente que apoyaron pues el ministro ponente, ahorita no recuerdo el momento el nombre, y la presidenta Norma Piña junto con otros 8, el número necesario para poder echar a el decreto, el acuerdo aprobado por los legisladores. Ahí nos quedamos en este momento. Ya luego vendrían por conocimiento que tuvimos a partir de la voz del propio presidente de la República, de los intentos que hizo la ministra Norma Piña y otros ministros de negociar aparte, ¿verdad? De negociar fuera de todo este debate, negociar con la Secretaría de Seguridad Pública, con el Ejecutivo, el periodo en que entraría en vigor esto que acordaron en la Suprema Corte, y la decisión del presidente de decir no, ni siquiera les contesten el teléfono, esto no lo vamos a discutir en lo oscurito, prefiero esperarme al 1 de septiembre de 2024, cuando presente mi último informe de gobierno y ya esté la nueva legislatura instalada, la que salga de las urnas de las elecciones de 2024, y ahí volveré a presentar mi propuesta. Bueno, la propuesta ya sabemos es que quede bajo suscrita a la Sedena, la Guardia Nacional. ¿Cómo ves, Armando? Empezamos con Daniel Solorio, que nos ayuda a entender todo el tramado jurídico, y luego, por supuesto, su opinión al respecto, y nos seguimos contigo. Buenos días a ambos. Adelante, Daniel. Buenos días, Olga, Javier, Armando y público de Cuatro Vientos. El tema es picudo. El tema de la Guardia Nacional es un tema picudo. Es un tema complejo, difícil, y hay que puntualizar algunas cosas. Número uno, quisiera puntualizar que la semana pasada en la Suprema Corte no se discutió, el tema no era si las Fuerzas Armadas deben o no incursionar o desempeñar tareas de seguridad pública. Ese no es el tema, porque eso está autorizado por la Constitución en esa reforma, en esa adición, porque es un transitorio que está vigente y que va a durar todavía 5 o 6 años vigente más. Está autorizado que las Fuerzas Armadas incursionen en tareas de seguridad pública. Eso es una autorización en el plano constitucional que quedó aprobada, como bien dijiste, Olga, desde marzo de 2019. Pues ese no fue el debate. El debate de la semana pasada fue solamente si es constitucionalmente correcto o constitucionalmente incorrecto que la Secretaría de la Defensa Nacional se encargue de la operación y la administración de la Guardia Nacional. Ese era el punto. ¿Es constitucionalmente correcto o no lo es que la Guardia Nacional esté adscrita para efectos de operatividad y administración a la Secretaría de la Defensa Nacional? En eso se centró el debate. Pero el tema es tan complejo que en el ambiente público y en el mismo seno de la Corte
se confundió el tema. Los mismos ministros estaban constantemente haciendo aclaraciones y de repente estaban diciendo cosas que parecía que no tenían clara que son dos temas diferentes. Saldívar, el ministro Saldívar, y también escuché al ministro Pardo Rebolledo, que se ocuparon de precisar que son dos temas separados, que no hay que confundirlos para no dar lugar a malas interpretaciones. Bueno, ese fue el tema. Sí. Pero quisiera dar unos cuantos antecedentes muy rápido. Esto de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no es un tema nuevo para nada. Formalmente se puede decir que arranca desde los tiempos del presidente Zedillo. Zedillo fue el que desde el principio de su gobierno sacó las tropas de los cuarteles y las sacó a la calle y a los bosques y a todos lados para combatir el narcotráfico. Bajo el argumento de que hay que combatir el narcotráfico, el presidente Zedillo, sin importarle que estaba prohibido por la Constitución, había una prohibición expresa. Y al presidente Zedillo no le importó eso. Oye, Daniel, y no solo eso, Daniel, fue el primero que utilizó la palabra la guerra al narcotráfico. Correcto. La guerra al narcotráfico. Sí. Entonces salen las tropas a la calle, están en todos lados, la gente se alarma. Y entonces la Suprema Corte hizo un pronunciamiento en aquel momento contra la decisión del presidente de sacar las tropas a la calle para la lucha contra el narcotráfico, para la guerra contra el narcotráfico. El presidente Zedillo, repito, la Corte emite un pronunciamiento muy importante, de enorme importancia, porque en ese momento la Suprema Corte justificó contra texto expreso del 129 constitucional que las tropas estuvieran en la calle haciendo labores de seguridad pública, aunque el 129 lo prohibía. Había prohibición expresa y la Corte Suprema no tuvo empacho en decir que el hecho de que las tropas estén en la calle no es inconstitucional si se cumplen una serie de requisitos. Entre esos requisitos, que la autoridad civil lo pida a la Secretaría, que los presidentes municipales, que los gobernadores le manden una cartita al secretario diciéndole: oye, secretario, mándame la tropa aquí porque las cosas aquí están que arden. Los presidentes municipales. Ese fue el requisito que estableció la Corte Suprema. Por supuesto, a ese requisito nadie le hizo caso, porque la tropa en la realidad tomó posesión de las tareas de seguridad pública en todo el país contra la Constitución, clara y expresamente contra la Constitución. La Corte legitimó, justificó esa violación a la Constitución. No tuvo problema. Así se vinieron las cosas, así quedaron. Y bajo ese mismo esquema funcionó todo el gobierno de Fox, funcionó todo el gobierno de Calderón. Las tropas estaban en la calle, en tareas de seguridad pública hipotéticamente, pero con tácticas militares, con tácticas de guerra, asesinando gente, balaceras, ríos de sangre en las calles. Y así estuvieron las cosas, hasta que ya en tiempos de Peña Nieto el Congreso aprobó una ley de seguridad interior, así se llamó, la Ley de Seguridad Interior, para darle legalidad al hecho de que las tropas estaban en la calle desde ya 20 años atrás, para darle legalidad. Pero Peña Nieto no promovió una reforma a la Constitución, solamente una ley de seguridad interior que fue muy impugnada por todos los sectores de la población mexicana. Y justamente ya siendo presidente electo López Obrador, la Suprema Corte declaró inconstitucional la invalidez por inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Y así empezó el sexenio de
el sexenio de López Obrador. Una primera pregunta que creo que nos hicimos junto con el propio presidente, muchísimos mexicanos, miles de mexicanos, cuando nos empezamos a enterar de más detalles, una primera pregunta fue, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tiene que hacer este país con 300,000 militares, encerrados en sus cuarteles? Porque esa era la demanda, que los militares regresen a sus cuarteles, que no tienen que meterse en tareas de seguridad pública. Y el propio presidente López Obrador había ofrecido durante su campaña que regresaría las tropas a sus cuarteles. Pero ya cuando era presidente electo empezó a reconsiderar el tema. Empezó a hacerse él mismo con su equipo de colaboradores la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hace este país con 300,000 soldados militares encerrados en sus cuarteles? Todo lo que le cuesta a la nación tener tanta gente entrenada, formada con la disciplina. ¿Qué hacer con esa gente encerrándola en sus cuarteles? ¿Para qué los queremos ahí? Somos un país pacifista, no somos un país que está promoviendo la guerra, no somos un país que está esperando en este momento una invasión a su territorio. Entonces, ¿para qué queremos un ejército tan numeroso, tan costoso? Ese fue el planteamiento. Dentro de ese planteamiento apareció la propuesta de la Guardia Nacional. Y entonces la propuesta de la Guardia Nacional vino acompañada de una reforma a la Constitución autorizando que las Fuerzas Armadas, el Ejército, la tropa, los marinos, desempeñen tareas de seguridad pública por un periodo, en ese momento, por un periodo de 4 años, 5 años, el sexenio. Luego, más adelante, se reformó y se agregaron otros 4 años hasta llegar a 9 años en que las tropas están autorizadas para las tareas de seguridad pública. Ese es el punto, pero no es el debate. No es el debate. El debate fue, repito, es correcto que la Guardia Nacional esté adscrita para efectos de operación y administración a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Es constitucionalmente correcto o no? Y remarco, ¿es constitucionalmente correcto o no? Esa era la pregunta. Porque hubo inclusive ministros como Pardo Rebolledo que casi dijo que él sí estaba de acuerdo en que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional, pero dijo, yo no puedo votar en favor de esta reforma. Dijo Pardo Rebolledo, yo no puedo votar en favor porque no es lo que yo quiera, es lo que dice la Constitución. Ese fue el posicionamiento del ministro Pardo. Sí. Ese es el posicionamiento del ministro Pardo. Entonces, bueno, propongo que yo llego hasta aquí en este momento para escucharlos a ustedes, escuchar a Armando, y en una segunda intervención me ocupo de explicar con el mayor detalle posible el punto de vista que externó el ministro Saldívar y que lo convirtió en su voto particular y con el cual yo estoy de acuerdo, y agregaré otros argumentos en una segunda intervención, si les parece. Sí. Sí, qué bueno, gracias Daniel, qué bueno que precisas con tanta claridad el fondo del debate, pero en efecto lo que la Corte estuvo discutiendo fue lo que conocimos como el artículo 5º transitorio, ¿no? Sí. Cuando se aprueba por unanimidad la creación de la Guardia Nacional, sí, aprueba también que la Guardia Nacional quede con mando civil, ¿verdad? Y que se integre no solo por militares, salieron militares, policías militares, sino también con nuevos elementos de una gran campaña de reclutamiento que todavía continúa y sí, que se va cumpliendo paso a paso. Va a ser
un cuerpo policíaco muy grande y Sí. que ahora a la luz de lo que sucedió, que sabemos estaba sucediendo con la Policía Federal, que fue desaparecida, pues nos dimos cuenta que efectivamente estaba muy corrompida la Policía Federal, convertida en sus mandos altos y en un cártel bajo las órdenes de Genaro García Luna. Entonces lo que estaba en debate fue ese artículo quinto transitorio que el presidente primero solicitó se ampliara el plazo y luego después decide, ¿verdad? Que quede, tengo entendido, Armando, no en el área operativa, sino en el área administrativa, ya que quede adscrita a la Sedena, pero el área operativa no estaba a discusión. O sea, el área operativa se sobreentendía que tenía el apoyo, ¿verdad? De la instrucción, los guardias nacionales estaban siendo preparados por los militares, y también se entendía esto que subrayó ahorita Daniel, todavía hoy la Guardia Nacional interviene a petición de mando civil, incluso a petición de presidencias municipales, de gobiernos estatales y por supuesto del gobierno federal o de la Secretaría de Seguridad Pública. Tiene que haber una orden de un mando civil, pero bueno, lo que se está debatiendo es efectivamente esta función o esta adscripción en su carácter administrativo en la Sedena. Daniel nos dice en lo operativo y en lo administrativo. Bueno, pues adelante, Armando. ¿Cómo has visto tú este proceso? Tu micrófono, por favor, Armando. Perdón, intentaré dar una opinión a partir de una visión de conjunto del problema de la seguridad pública. La seguridad pública en los estados nacionales es una responsabilidad del Estado, es el que tiene que salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos. Para ello se le faculta a tener instituciones, corporaciones encargadas precisamente de la vigilancia, de la investigación, la persecución y detención de los que incurren en faltas a la ley, en delitos, para ser puestos a consideración o ser puestos a disposición de los tribunales del Poder Judicial. En el modelo clásico, normal, de los estados nacionales que surgen históricamente no hace mucho, las funciones de seguridad pública y las funciones de seguridad nacional estuvieron como muy diferenciadas, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los temas de seguridad pública, estos estaban se encargaban a corporaciones más bien civiles, la policía. Y en el caso de los temas de seguridad nacional, protección de la soberanía, el territorio, etcétera, pues eso quedaba en manos de las corporaciones militares. Y esta es la diferencia, ¿no? Y en el fondo, digamos que es el principio, el modelo que teóricamente debe prevalecer en los estados actuales, ¿no? En los estados nacionales. No obstante, todas estas cosas pues tienen que confrontarse, se ven confrontadas con la realidad, y las sociedades, a través de sus estados, sus gobiernos, pues tienen que ir tomando decisiones en aras de proteger el interés común. Y cuando el tema de la delincuencia sobrepasa ciertos límites, es decir, no es una delincuencia común, sino que se convierte en una delincuencia organizada, como ha sido el caso de los cárteles de la droga en México, pero como fue también el caso de las mafias en algunos otros países, destacadamente señalo el caso de Italia, sí, de Italia, pues los estados se han visto obligados a tomar medidas extraordinarias frente a esta situación. Finalmente, lo que se busca es el bienestar común.
proteger la seguridad de los ciudadanos. Ese es el objetivo y no hay que perderlo de vista. Y en aras de este objetivo, se han tenido que hacer ajustes al modelo tradicional. En el caso de Italia, por ejemplo, la creación de esta fuerza llamada los carabineros, carabinieris, pues es una fuerza paramilitar, no es precisamente una policía civil, que también está adscrita a las Fuerzas Armadas de ese estado. Y fueron un factor fundamental, un factor muy importante en el combate y el desmantelamiento del crimen organizado que en su momento, hace algunas décadas, llegó a tener un peso muy importante, un poder muy importante. Porque el asunto también tiene que ver con seguridad nacional. Tiene que ver con seguridad nacional porque el poder que logran acumular estos cárteles, no solamente económicos, sino también hasta militar, se convierte en un desafío para el Estado. Es decir, es también un tema de seguridad nacional. Y entonces aquí es donde empieza el modelo tradicional pues a mostrar sus insuficiencias y la necesidad de hacer ajustes se revela como algo indispensable. En el caso de México tenemos la circunstancia de que el crimen organizado también ha alcanzado niveles de desarrollo muy fuertes, muy importantes. Se han convertido incluso en corporaciones delictivas no solamente a nivel nacional, sino internacional. Tienen ramificaciones en varios otros países y manejan un negocio, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Una operación ilícita que implica el movimiento de miles de millones de dólares y que han tenido un fortalecimiento desde el punto de vista de su capacidad de fuego, de su capacidad de ataque a las instituciones y a la ciudadanía, que no puede ser combatida con la policía tradicional, ¿no? Con lo que en México habíamos estado acostumbrados durante décadas a entender como la corporación civil. Aquel policía vestido de caqui, con kepí y con un revólver al cinto, y muchas veces sin el revólver, ¿verdad? Con un silbato en la mano, y la macana colgando ahí en el cinto, que en nuestra niñez recordamos, ¿no? Pues ya prácticamente ese policía ha desaparecido, ¿no? Y lo que vemos ahora es un policía más militarizado en el sentido de su imagen, ¿no? Con uniformes similares a los militares, con armamentos similares al de los militares, y que han tenido que venir, digamos, adquiriendo esa fisonomía frente al enemigo que tienen que combatir, ¿no? Que no realiza asaltos a cuchillo, ¿no? O con garrotes, sino que realiza actividades criminales armados con las más poderosas armas que se tienen en la actualidad. Entonces, se han tenido que tomar estas medidas. En el caso de México, frente al fortalecimiento del crimen organizado, se tuvo la necesidad también de recurrir pues, a la Fuerza Armada, 300,000 efectivos de la Fuerza Armada, que la función tradicional, en el modelo tradicional de los estados nacionales, pues tiene como propósito el garantizar la soberanía nacional y hacer frente a una amenaza externa. En el caso de México, eso es algo que, como ya se ha comentado aquí, pues es un saco que le queda muy grande a nuestro ejército. ¿Quién nos puede invadir? Bueno, pues el antecedente histórico más inmediato son los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, frente al poder militar de los Estados Unidos, el ejército mexicano, ¿qué puede hacer? ¿Verdad? Entonces, sí, ciertamente se requiere de una corporación que proteja la soberanía nacional en otros aspectos, ya no en un conflicto bélico, ¿verdad? Pero en otros aspectos. Pero eso también, digamos, limita el campo de acción y tal vez no se requiera de un ejército como está concebido tradicionalmente, ¿no? Hay países que no tienen ejército, ¿no? Que tienen una fuerza civil o una fuerza paramilitar, no sé cómo llamarla, caso de Costa Rica, por ejemplo, y que, bueno, se las arreglan sin tener un ejército, ¿no?
Obviamente hay que ver las cuestiones históricas. El ejército mexicano en México pues tiene raíces, tiene una historia, tiene una razón de ser, y sería muy complicado decretar así, de buenas a primeras, la desaparición de las Fuerzas Armadas. Pero lo que sí es que es posible utilizar todo ese potencial para cumplir funciones de protección a la seguridad pública, que fue lo que se hizo, ¿verdad? O se pretendió hacer y se hizo aún por encima de lo que establece la Constitución, ¿sí? Durante el periodo previo al gobierno de López Obrador. En este gobierno, ¿verdad? Ante la necesidad de echar mano de esta corporación, bueno, se establece en la Constitución en un transitorio, ¿verdad?, que las Fuerzas Armadas pueden participar en actividades de seguridad pública. Y entonces se legaliza, se legitima el uso de esta fuerza. Pero se hace un planteamiento, no es el ejército nada más, sino que se va a crear una corporación, la Guardia Nacional, ¿verdad?, para que se especialice, porque el ejército tiene otras tareas, otras responsabilidades, bueno, que se especialice. Pero ante la circunstancia de que no se contaba con una base suficiente como para poder crear este cuerpo, ¿verdad?, y hacer frente a los desafíos que presenta el desarrollo del crimen organizado en nuestro país, se echa mano, se fortalece, se alimenta, vaya, esta corporación con efectivos militares, que pasan de ser soldados a ser integrantes de la Guardia Nacional, ¿sí? Y desde el punto de vista, bueno, eso resolvía problemas en muy corto plazo, como por ejemplo tener una fuerza muy amplia, ¿no?, para hacer frente al crimen organizado. Segundo, una fuerza que no se va a requerir de capacitar en términos de disciplina y cuestiones operativas, ¿no?, porque ya tienen una experiencia en ese sentido, ¿verdad? Y finalmente, bueno, el equipamiento, pues ahí está, tienen armamento, equipo necesario para todo esto. Son cuestiones que se resuelven o se resolvieron de manera rápida con esta acción de alimentar a la corporación fundamentalmente con elementos militares. Y yo creo que aquí está una situación que pocos han considerado, porque los militares tienen un estatus, no sé cómo llamarle, laboral, siendo militares. Toda la carrera militar, o sea, es un servicio no civil, es un servicio militar de carrera, donde hay ascensos, donde hay ¿cómo se llama? Sus jerarquías Sus salarios y todo esto, ¿no? Sus garantías. Y bueno, ellos pasan a formar parte de la Guardia Nacional, y esta cuestión de que administrativamente sigan es garantizar eso. Es decir, mantener ese estatus de cosas. Porque al pasarlos a otra corporación implicaría tal vez que muchos de estas garantías que ellos tienen, esa relación laboral, se vea modificada. Sí. Y entonces esto puede en un momento dado ser un tema que desincentive la creación de la Guardia Nacional. Que le meta ruido, porque un soldado que dice, bueno, yo aquí dependiendo de la Sedena tengo estas garantías, me quitan de ahí y en la torre, ¿no? ¿Qué me garantiza? Y también es un problema para el Estado, ¿sí? O sea, ¿cómo lograr garantizar eso? Bueno, no en balde el presidente de la República anunció una gira de la secretaria de Seguridad por todo el país, recorriendo los cuarteles de la Guardia Nacional, dando garantías a los soldados de que la parte que tiene que ver con esto, con su cuestión laboral, no se va a ver afectada, porque eso podría provocar problemas de indisciplina, no sé, renuncias. O sea, es un golpe a la estrategia de seguridad que ha estado implementando el gobierno. Además, con resultados, desde mi punto de vista, con resultados positivos. Hay una reducción en prácticamente todos los rubros de los delitos, ¿no? Casi todos los delitos,
ha habido descensos importantes. Creo que se va avanzando. Bueno, pues esta decisión, este ruido que se le mete, que no sé si vaya a prosperar o no, si sea muy fuerte el golpe o no, pero a final de cuentas, desde mi punto de vista, es una afectación. Se está afectando la estrategia de seguridad pública que impulsa el gobierno. Un poder que en uso de sus facultades, yo no sé hasta dónde, ya nos dirá ahorita Daniel en su intervención, esta situación, si se tiene razón o no se tiene razón, pero en términos prácticos, ¿verdad? Le ha metido ruido y complica el esfuerzo que hace el gobierno para tratar de resolver el problema de la inseguridad en el país. Entonces, todos estos alegatos de que la separación y que la militarización y que no, que el ejército no debe intervenir, me parece que recurren al modelo tradicional, pero no ven las circunstancias. Y lo que hay que hacer es analizar las circunstancias en que se presentan las cosas, porque eso finalmente es lo que permite comprender las cosas. Y me parece que cuando la oposición critica estas medidas con esos argumentos, refleja que no es tanto que le interese el bien común, el bien de la sociedad, sino que buscan obstaculizar una política pública con el propósito de meter en problemas a quien gobierna, pues para generar una situación de descontento, de desautorizar, con fines eminentemente políticos. Sí. Y creo que también es importante mencionar, Armando, que lo que la Constitución establece es que el ejército podrá intervenir en actividades de seguridad pública, no solo a petición de las autoridades civiles, sino también justificando la razón por la cual se recurre a los militares y también señalando periodo, de tal tiempo a tal tiempo, cosa que no se hizo, como bien señala Daniel Solorio, desde que Zedillo hizo uso del ejército sin consultarle a nadie, empezó a meterlos a tareas de seguridad pública, lo continuó haciendo los siguientes gobernantes, lo continuaron haciendo, y jamás establecieron el periodo para que se retiraran de las calles. Y esto es lo que da pie al artículo 5º transitorio de la creación de la Guardia Nacional, donde en efecto no se está tocando la Constitución, como bien lo recuerda Daniel, en su artículo 129, que establece esta posibilidad del ejército de intervenir en tareas de seguridad. Esto ya estaba antes de que llegara López Obrador a la presidencia, pero sí establecía un plazo de 5 años, ¿no? Los 5 años siguientes. Ese plazo es el que modifica el presidente López Obrador para pedir que ya quede adscrita, pero mi pregunta es, Daniel, ¿la modificación de ese plazo en sí mismo significa la militarización de la Guardia Nacional? ¿El hecho de que quede adscrita a la Sedena significa esa militarización? Es muy importante tener claro este asunto porque es el argumento fundamental, no solamente de la oposición, sino de gente que es obradorista, que votó por López Obrador y que dice, pero yo no estoy de acuerdo con que la Guardia Nacional esté sujeta a la autoridad de la Sedena. Se tiene que avanzar hacia la creación de una policía civil, totalmente civil. Creo que este es el fondo respecto a lo de la Guardia Nacional, respecto a esta dependencia administrativa y operativa de la Sedena. Y sobre ese tema es que me gustaría que nos ilustraras, que ahondaras en la argumentación, Daniel, porque creo que es lo que más conflicto y más duda nos provoca. Bueno, voy a decir despacito unos cuantos conceptos. Yo tenía ya redactados unos parrafitos a petición de unos amigos míos aquí en Mexicali. Redacté unos
parrafitos de lo que yo esperaba leer en la sentencia que estaba pendiente de pronunciar la Suprema Corte. Esos parrafitos, por supuesto, no vinieron, pero casi sí vinieron en el voto particular del ministro Saldívar. Saldívar fue sumamente cuidadoso al emitir su voto y todavía sus intervenciones, cuando digo su voto en este momento me refiero a sus intervenciones en la sesión, porque todavía no conocemos por escrito, al menos yo no conozco todavía por escrito el texto de la sentencia. Si ustedes ya lo tienen, lo agradeceré mucho. Me parece que todavía no está disponible el documento escrito para leerlo, el documento que aprobó la Suprema Corte por mayoría de 8 votos en la semana pasada. Y tampoco está, por supuesto, el voto particular, el voto disidente, el voto en contra de esa mayoría del ministro Saldívar. Saldívar se ocupó de precisar muy bien, que no todas las tareas que desempeña la Secretaría de la Defensa Nacional son tareas militares. No todo lo que hace la Secretaría de la Defensa Nacional son tareas militares. Igual se puede decir de la Secretaría de Marina. No todo lo que hace la Secretaría de Marina es una función militar. No, esta idea que estoy expresando es una idea que viene muy bien explicada en los libros que lee uno desde estudiante en la Facultad de Derecho. En tiempos de estudiante leí a Felipe Tena Ramírez, leí a Gabino Fraga, a los viejos autores mexicanos que explican las funciones ejecutiva y administrativa del Estado. Y entonces estos autores explican muy bien y de manera muy sencilla para estudiantes jóvenes de alrededor de 18, 20 años, que el Estado, que el poder público, que el gobierno tiene funciones que a veces son materialmente administrativas, pero se le encargan a órganos legislativos, que a veces tiene funciones materialmente legislativas que se le encargan al Poder Ejecutivo. Es decir, no todo lo que hace el Congreso Federal, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, no todo lo que hace el Poder Legislativo es legislar. Hace más cosas que no son legislar. Quizá el mejor ejemplo sea decir, bueno, el Poder Legislativo se encarga de legislar. Para eso es su principal tarea, es legislar. Y entonces cuando legisla, crea normas generales, abstractas e impersonales que se llaman leyes o que se llaman reformas constitucionales. Ahí sí, el Poder Legislativo actúa como legislador, como creador de normas generales. Pero no es extraño, no es raro que de pronto encontremos que el Poder Legislativo, Congreso de la Unión, se encargue, por ejemplo, de aprobar nombramientos. El Congreso de la Unión Mexicano y todos los congresos de los estados en México tienen muchas funciones que son materialmente administrativas, como aprobar nombramientos, por ejemplo, pero tareas administrativas que están a cargo del poder que legisla, del Poder Legislativo. Entonces yo, bajo esta premisa de que los órganos del Estado tienen tareas que son propias de la apariencia del órgano y otras que no lo son, bajo este planteamiento diré, enfatizaré, la Secretaría de la Defensa Nacional se encarga del Ejército. El Ejército es una corporación evidentemente militar que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Punto. Ahí no hay discusión. Ujú. La Secretaría el Ejército depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero la Secretaría de Defensa Nacional no es únicamente una institución militar, porque hace más cosas, tiene otras funciones que no son propiamente militares. Por ejemplo, en este tema de que estamos hablando, por ejemplo, a la ley que fue declarada inconstitucional, a mi juicio, indebidamente por la mayoría de la Corte la semana pasada, esa ley le encomendó a la Secretaría de la Defensa Nacional la tarea de disciplinar y administrar a la Guardia Nacional. Como que hay que hacerse una pregunta. Cuando se crea la Secretaría de la Defensa Nacional y algunos militares empiezan a irse de agentes de la Guardia Nacional y luego se empieza a contratar, a reclutar jóvenes que reúnan ciertos requisitos para ser agentes de la Guardia Nacional. Es decir, el gobierno de López Obrador toma la decisión de construir desde cero una corporación policíaca, una policía nacional a la que se le llama la Guardia Nacional. Una corporación policíaca, que no es lo mismo que una corporación militar. Saldívar lo explica muy bien en su voto, vale la pena escuchar a Saldívar. Sí. Saldívar lo dice muy bien, dice, la Guardia Nacional no tiene tareas militares. La Guardia Nacional no tiene tareas militares. La Guardia Nacional tiene tareas de seguridad pública, pero para desempeñar las tareas de seguridad pública necesita que disciplina, una disciplina que a quien hay que pedirle que les enseñe disciplina, pues a los militares, a la Secretaría de la Defensa Nacional, que ellos son los expertos en orden, en disciplina, y que su disciplina y su orden precisamente los hace menos vulnerables a la corrupción. Los militares son menos vulnerables a la corrupción porque se mueven en un marco de vigilancia, de disciplina, de fortaleza, de orden, que los hace menos proclives, menos vulnerables, menos expuestos a la corrupción. Entonces, el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional se encargue, como dijo la ley, de la disciplina, de la administración, de la Guardia Nacional, no hace que la Guardia Nacional sea una corporación militar. Claro que no. Es una corporación civil, es una policía civil cuya disciplina le fue encomendada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, ¿esto para qué? Pues porque hace falta fortalecer a la vuelta de más tiempo, crear una corporación, una Policía Nacional civil, con disciplina, con honradez, organizada de tal manera que no sea tan vulnerable a la corrupción y que opere en todo el país y que se haga cargo de la seguridad pública una vez que el ejército sea relevado de esa función. Por eso el propio presidente pidió originalmente un plazo de 5 años, que era su sexenio, luego promovió para que hubiera una ampliación hasta 9 años de tiempo en que la Secretaría de la Defensa Nacional se encargue de la disciplina de esta corporación. Es decir, el Estado mexicano, el presidente de la República, está construyendo una policía civil disciplinada. ¿Y a quién le puede pedir que discipline a una corporación de 130,000? El presidente sostiene, dice cada rato que al terminar su sexenio va a llegar a 180,000 agentes en todo el territorio nacional. Entonces, ¿de quién echa mano el Estado mexicano? ¿De quién echa mano el gobierno federal para lograr la disciplina, la formación, la profesionalización de los agentes de la Guardia Nacional? Pues de los que ya tienen experiencia en profesionalización, en disciplina, en orden,
que son los militares, que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Por eso, si se trata de construir una Policía Nacional civil, pues tenemos que apoyarnos en la corporación que tiene la capacidad de disciplinar, que tiene la capacidad de formar, de instruir, de capacitar a policías, El gravísimo problema del Estado mexicano ha sido siempre que fracasan las corporaciones policíacas por el mundo de corrupción en que caen. Policías municipales, Mexicali, Tijuana, todos los municipios del país tienen un gravísimo problema con la corrupción en sus cuerpos policíacos. Los gobiernos estatales tienen sus cuerpos policíacos llenos de corrupción también. Los gobernadores, los presidentes municipales carecen de capacidad para profesionalizar policías. ¿Quién sí tiene capacidad de profesionalizar policías? Pues la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que echar mano de esa corporación para construir una Policía Nacional y posteriormente ya retirar a los militares completamente de esto. A mí me parece que el fallo de la Suprema Corte, de la mayoría de la Corte, generó un problema por no hacer una interpretación. Termino con esto. Desde hace muchos años en los Estados Unidos se fue creando una doctrina de interpretación constitucional a la que se le conoce como la doctrina del juez justicia viva. El juez justicia viva. Cuando escuché hablar al ministro Pardo, cuando él decía, a mí también me gustaría que la Secretaría de la Defensa Nacional apoye la formación, la profesionalización, decía, pero hay texto expreso que lo impide. No, a mí me habría gustado decirle, ministro, no, recuerde usted este enfoque. La Constitución se tiene que leer, dice esa doctrina. El juez constitucional tiene que leer la Constitución para resolver los problemas. Tiene que hacer de la Constitución una lectura que permita resolver los problemas de la justicia y de la realidad en que está metido el país, la nación a la que ellos sirven, a la que sirven los jueces constitucionales, que es finalmente el voto del ministro Saldívar. Entonces, bueno, hasta ahí dejo mi planteamiento por el momento. Sí. Qué bueno, Daniel, porque, bueno, queda otra vez ya bien claro que no se trataba ni siquiera de la cuestión operativa, de la disciplina, de la formación de los cuadros de la Guardia Nacional o los elementos de la Guardia Nacional, sino de la adscripción administrativa. Así es. Sí, o sea, el ceder por parte de la Secretaría de Seguridad Pública esta corporación a la administración, a Sedena. Ese es el punto en el que está la discusión. Sí. Ese es el punto. Poquito, Daniel, unos 2 minutos. Lo que pasa es que también hay que mencionar que no nada más en la Guardia Nacional o en el Ejército están las capacidades que necesita este país para generar elementos de alta calidad profesional. Debo de recordar, y ustedes deben de recordarlo también, que a principios de esta administración federal se aprobó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que propone toda una serie de normativas que solamente un Estado de la República, la Ciudad de México, está implementando y que en el 2020 creó su primer plan pública contra la criminalidad y que ha logrado excelentes resultados hasta el momento. Es la Ciudad de México. Es el único. Todos los demás se quedaron sin presupuesto o se quedaron con presupuestos de 2017-2018 y no se les ha vuelto a dar ningún presupuesto adicional para iniciar lo que incluso las Naciones Unidas propuso en el 2019 para que se fueran profesionalizando las policías en este país. No es motivo no es tema de este programa en particular. Pero a mí no me gusta, que está bien que por las necesidades propias en las que se encuentra el país, se tenga que tomar este tipo de medidas que provocan tanta polémica. ¿No? O sea,
yo lo puedo entender. Lo que yo no puedo entender es por qué existiendo todo un modelo nacional de policía y justicia cívica aprobado, ¿sí?, por el Congreso de la Unión, ¿sí?, no se implemente una política pública específica para sacar adelante este modelo. Y las policías, pues sí, finalmente sabemos, insisto, ese es un tema aparte. Pero creo yo que está bien lo de la guardia, pero hemos dejado totalmente de lado la policía. Y efectivamente, la policía es muy corrupta, pero existen infinidad de propuestas desde la ciudadanía, de organizaciones civiles, algunas de derecha, otras muy de progresistas, que han sido ignoradas. Y eso provoca también, pues, que los grandes temas del Ministerio Público Federal y de la prevención del delito, que son las áreas que le corresponden a la Policía Estatal y a la Policía Municipal, pues avancen. Y entonces, pues no se logre todavía hacer más eficiente el combate contra el crimen, sea del orden común o del orden federal, ¿sí?, en este país, y nos podemos llevar todavía varios lustros esperando que suceda algo, cuando nada más estamos apoyando toda la política de seguridad pública en una pata, que es el ejército, ¿sí? Y ahora con su Guardia Nacional. Caray, este modelo nacional de policía y justicia cívica, con sus candados, se supone que debe de generar 130 nuevos elementos de alta capacidad profesional, ética y todo lo demás. 130,000 son los de la Guardia Nacional. Sí, pero es un modelo totalmente diferente. Estamos hablando aquí, yo estoy hablando de policía del orden del fuero común, de nueva cuenta. Estoy hablando de la policía municipal, de las policías estatales. Se quitaron las 36,000 policías federales cuando, pues, finalmente se crea la Guardia Nacional. Pero la policía de primer impacto, la policía preventiva municipal y la policía investigadora de delitos del fuero común, ahí siguen con sus vicios existiendo ese modelo. Entonces, yo nada más quería mencionar eso, porque creo yo que la policía en México es todavía muy rescatable, pero bueno, estamos metidos en la dinámica de la Guardia Nacional y el Ejército. Esa es otra cosa. Bueno, no lo discuto, ¿eh? Estamos tema, sí. hablando de una policía de carácter federal, nacional federal. Otras son las policías que tiene que crear las alcaldías, las presidencias municipales, y otra, la policía estatal. Eso corre a cuenta de los estados y de los pero sin municipios. Presupuesto, sin dinero, no se puede echar. Eso corre por eso digo que son temas diferentes. Sí, corre a cuenta de ellos. Y bueno, yo nada más quiero agregar al respecto que cuando se habla de la policía, de la Guardia Nacional, los argumentos, las cabezas de los periódicos, todos dicen, Saldívar votó por militarizar la Guardia Nacional. Y bueno, es el enfoque que quieren darle, ¿no? Si a 3 ministros quieren militarizar, igual que el presidente, a la policía, a la Guardia Nacional. Y creo que ya se han vertido aquí todos los argumentos del mundo, así se trata de una policía civil, no de militares, sino de policías. Y es muy importante esto porque es un proceso de consolidación donde han estado siendo capacitados para hacer también las veces de investigación, persecución y captura, aprehensión de los delincuentes. Pero lo más importante es que no teníamos una policía nacional, teníamos menos de 40,000 elementos, de los cuales se ha dicho hasta el cansancio, solamente el 50% eran operativos, el otro 50% administrativos. No había presupuesto ni para ellos, porque pues nos consta a los periodistas y a muchísima gente que cuando te mandaba, por ejemplo, cuando mandó Calderón a 5,000 elementos de la Policía Federal, ¿sabes qué hicieron, Daniel, Armando? Los hospedaron en hoteles donde estaban hacinados, dormían en el piso, se turnaban a veces para compartir la cama. Tenían, no es mentira,
Llegaron a tener hasta 10 elementos en cada cuarto de hotel. Les daban una torta ahogaperros como comida y su refresco, ¿verdad? Para que pudieran pasarse la torta. Y además, en muchos casos, me consta Ciudad Juárez, toda la cuenta de la estancia de los federales en Ciudad Juárez corrió a cuenta de la alcaldía, de la presidencia municipal. Ellos tenían que pagar a los hoteles. Y hubo muchos casos en que se fueron sin pagar las cuentas. Y las presidencias municipales no se hicieron cargo. Entonces, siempre fue un maltrato constante a los elementos de la Policía Federal, a la base, ¿verdad? Y creo que cuando se crea la Guardia Nacional, pues se crean una serie de normas, de herramientas que hacían falta. No teníamos ni siquiera la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, por ejemplo, ¿verdad? Y otras normas que vienen a regir, porque fueron varias reformas a leyes a partir de la Guardia Nacional. Bueno, quería mencionar esto que me parece muy importante. Armando, ¿tú qué agregas? Bueno, en relación con este tema de la formación de policías, señalaba yo en mi anterior participación que en el modelo tradicional está perfectamente definido que las tareas de seguridad pública pues recaen en una corporación de carácter civil, ¿no? Que es en este caso la policía. Y en la intervención Daniel decía que la Guardia Nacional es precisamente una estrategia para constituir una policía civil, más allá de que esté alimentada con militares, de que en este momento se encuentre operativamente bajo la supervisión y el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. La intención es crear un cuerpo civil, precisamente para hacerse cargo de las tareas de protección o de salvaguardar la seguridad pública, ¿no? Construir una policía es un proceso. Es un proceso que puede ser prolongado, en tanto que tienes que reclutar, capacitar y preparar ese cuerpo. Las circunstancias obligan a dar respuesta inmediata a los desafíos del crimen organizado en México. Entonces, no era posible pensar, ¿verdad?, en formar una policía bajo otras circunstancias. Tenía que tomarse una decisión como la que se tomó, que nos permitió tener, o le ha permitido al país tener, en un tiempo relativamente corto, con un cuerpo numeroso de personas disciplinadas, adiestradas y de alguna manera capaces para llevar adelante esta función de protección de la seguridad ciudadana. Ahí están los resultados. Entonces, tal vez este proceso, decía Daniel, en el momento en que el ejército tenga que salir, porque el transitorio habla de un periodo establecido, que tengan que salir del cumplimiento de estas funciones, queda la Guardia Nacional, pero ya como una corporación no militar, civil, la Guardia Nacional, y que puede en un momento dado sí estar bajo la supervisión, el adiestramiento y la capacitación de la Secretaría de la Defensa Nacional, que no es lo mismo que el ejército, nos dice Daniel. Yo estoy de acuerdo. De hecho, ya ahora, ¿verdad?, recientemente hubo una modificación a estas cuestiones de cómo está estructurado el ejército, y se crea la Comandancia General del Ejército, que no existía, que la desempeñaba el secretario de la Defensa. Bueno, ahora hay un comandante del Ejército, un comandante nacional, aparte del secretario de la Defensa, lo que hace más clara esta distinción. El Ejército es una cosa y la Secretaría de la Defensa Nacional es otra. No es lo mismo, aun cuando el Ejército se encuentra adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional por la naturaleza de sus actividades. Pero esto nos dice que las tareas de la Secretaría de la Defensa Nacional, como bien dice Daniel, no se circunscriben
única y exclusivamente al ámbito de lo militar. Tiene también otras funciones y echa mano para ello de lo que tiene, de los recursos que tiene, y entre ellos tiene pues al ejército. Y entonces vemos al ejército participando en acciones de salvamento con el plan de N3 y otro tipo de actividades, en apoyo a actividades civiles. Por ejemplo, en el resguardo de los medicamentos y las vacunas ahora durante la pandemia, en la distribución de los medicamentos en todo el país, de las vacunas. Pues es que pues ahí estaba esa estructura, con aviones, con camiones, con personal, con disciplina, con gente preparada para establecer los planes de distribución, la estrategia. Pues había que echar mano de ella. La Defensa Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, como una secretaría de la administración pública, ¿verdad? Se hace cargo del tema y echa mano, en este caso, de elementos del Ejército y también de la Guardia Nacional. Entonces, yo creo que aquí hay cosas que no están perfectamente o claramente definidas, o hay confusión, incluso decía Daniel, entre los propios miembros de la Corte, cuando se discute este tema. Y a mí me parece muy interesante que el debate se dé y que se vayan poniendo pues todas estas cosas sobre la mesa, los puntos sobre las IES, para que vayamos teniendo una mayor conciencia de lo que es esto y de lo que significa esta estrategia de seguridad nacional en las circunstancias en que nos encontramos. Que hay que preparar y desarrollar las policías municipales, sí, y es función de los ayuntamientos, ¿verdad? Es función de los ayuntamientos integrar sus cuerpos policíacos, ¿verdad? Que están bajo la jurisdicción, bajo el mando de las autoridades municipales, y de capacitarlos. Si para eso requieren del apoyo de la Guardia Nacional, yo no sé si hay algún inconveniente de carácter legal, pero pues que se haga. De lo que se trata es de que podamos contar con cuerpos especializados, capacitados, disciplinados y no corruptos, que se hagan cargo del cuidado de nuestra seguridad. Sí, un elemento que me gustaría agregar y pedirle ya luego que entremos a los comentarios sobre la posición del presidente de esta confrontación ya con la ministra Piña, y decir no vamos a negociar nada en lo oscurito, no les vamos a contestar ni el teléfono y nos vamos a septiembre de 2024 para presentar de nuevo la reforma, el plan C, vamos a decirle, ¿no? Lo que yo quiero comentar es que lo que sí es muy, pero muy importante es que arbitrariedades que cometan elementos de la Guardia Nacional, como ha sucedido, homicidios incluso, pues deben ser primero manejados con total transparencia, aclarar los hechos ante todos los ciudadanos y castigados, sancionados severamente los guardias nacionales y o militares que incurran en estas conductas. Yo creo que es notorio, evidente el hecho de que ha disminuido muchísimo este tipo de acciones por parte de militares y policías, que antes era el pan de cada día, la participación directa de ellos en masacres, en desapariciones forzadas, en secuestros, etcétera. Tenemos, pues ya no quiero repetir más, pero lo sabemos, estaban dirigidos por criminales como Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos. Pero en nuestra experiencia como periodistas y en la de cualquiera como ciudadano, como habitante de este país, sabe que la tortura, la violencia, el pisoteo de los derechos humanos es algo común también en las policías municipales, en las policías estatales, como lo era en la Policía Federal. Entonces tampoco es una garantía de respeto a los derechos humanos el que sean policías civiles si no están formados debidamente y si se les permite actuar bajo mantos de impunidad. Creo que es muy importante señalar esto, porque ahora nos ponen a la policía civil como la panacea, ¿no? Pero en realidad
todos sabemos que, por ejemplo, aquí en Baja California, la mayor cantidad de denuncias por parte de los ciudadanos, de las familias, sobre todo de la gente más vulnerable, los jóvenes de las colonias populares, era contra los famosos PEPOS, la policía estatal. Y no se digan las policías municipales, ¿no? Entonces, nada más quería mencionar este aspecto y preguntarles, para ir cerrando, Daniel, tu opinión sobre los 8, creo que fueron 8 puntos que definió el presidente López Obrador de su posicionamiento ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia, cuando hace esta revelación de que la ministra Piña buscó desayunar con Rosa Isela y con que es la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para negociar la fecha de entrada en vigor de lo que acordó la Corte. Y que López Obrador, el presidente, les dijo, no, nada de negociar en lo oscurito, no les contesten ni el teléfono, y yo quiero esperarme hasta el día último de mi último informe presidencial, el 1 de septiembre de 2024, para volver a presentar la reforma. Tiene mucho interés el presidente en que este proyecto salga adelante, como él lo plantea. Él considera que así se protege la Guardia Nacional y así se garantiza la seguridad pública de los mexicanos, y parece tener seguridad en que va a alcanzar esa esperanza, ¿no?, de alcanzar en las elecciones de 2024, Morena y sus aliados, la mayoría calificada para poder hacer las reformas constitucionales. Daniel, ¿qué piensas de esto último? Y vamos cerrando ya con estos comentarios, con tu comentario, y luego el de Armando, vamos cerrando el programa. Si quieres agregar tú también, Javier. Tu micrófono, mi estimado Daniel, si fueras tan amable. Ándale, ya, casi. Ahí está. Hey. Bueno, hay que destacar lo que ya se sabe, inclusive antes de que López Obrador fuera presidente, pero especialmente ahora que lo es. López Obrador es un presidente que no se calla lo que piensa. Es una gran virtud. Es una gran virtud poco común o fuera de lo común en un jefe de Estado, en un presidente, en un líder como es López Obrador. Precisamente esa es una de las virtudes que lo volvieron un líder y no solo un presidente. No se calla lo que piensa. Y es clarísimo que la sentencia de la Corte le pegó un golpe. La sentencia de la Corte le pegó un golpe a una política de seguridad pública que él ha venido empujando desde el principio del sexenio, ya por 4 años y medio, ha venido impulsando como uno de los emblemas de su gobierno, la corporación llamada Guardia Nacional, como una forma de entrarle fuertemente al tema de la seguridad pública. La sentencia de la Corte fue un golpe que el presidente asimiló finalmente y respondió como es López Obrador, con enojo, con disgusto, con reproche a la Corte. Yo mismo le hago un reproche menos fuerte porque he tratado demasiado con jueces y con ministros, y mi experiencia con ellos es que, bueno, ellos creen que están en lo correcto, pues creen que están en lo correcto y resuelven así, pero a mi juicio resolvieron también erróneamente. Ignoraron, hicieron a un lado, la Corte hizo a un lado toda la doctrina muy conocida en el mundo judicial del llamado juez justicia viva, que tiene 100 años en la Suprema Corte de los Estados Unidos y que ya la misma Corte mexicana la ha emprendido, la ha aplicado en algunos de sus resoluciones. De hecho, la sentencia de la Corte de la época de Zedillo es manifiesta, clara y notoriamente contraria al artículo 129 constitucional,
Pero la Corte pensó, la Corte colectivamente, porque fue por unanimidad, colectivamente pensó que había que apoyar la política de seguridad que el presidente estaba implementando y que necesitaba el ejército. Y entonces la Corte decidió legitimar la actuación de las tropas al margen de la Constitución. Aquello fue era una confrontación clara y directa con la Constitución. En este caso no, en este caso no. En este caso, las normas, las leyes que la Corte declaró inconstitucionales de un solo golpe la semana pasada son normas, primero normas secundarias que estaban siendo comparadas con la Constitución o confrontadas con la Constitución, y perfectamente cabe una interpretación rigurosamente correcta que la dio bien argumentada el ministro Saldívar, pero la Corte estaba, lo voy a decir con mucho cuidado, muy ideologizada. Los otros ministros estaban muy ideologizados contra las políticas de López Obrador, están enojados porque el presidente los critica, están enojados por toda la política de austeridad, están enojados porque se sienten maltratados, están enojados con el presidente, que no los apapacha, que les exige que cumplan su deber como titulares de una función de Estado muy relevante. Por eso, bueno, el presidente asimiló el golpe, dijo, bueno, cada quien haga lo suyo. Cada quien haga lo suyo. Ustedes decidan cuándo entre en vigor su sentencia. Y entonces la Corte tuvo, pues, la prudencia finalmente de decir no entra en vigor ya. No entra en vigor ya. Entra en vigor hasta el 1 de enero de 2024. De manera que hay 8 meses, un poco más de 8 meses, para que el gobierno se prepare qué va a hacer. Pero ya el presidente anunció lo que va a hacer. De inmediato dio la respuesta. Dijo, haya dicho lo que haya dicho la Corte, la vamos a obedecer, porque nosotros siempre obedecemos los fallos de la Corte. La vamos a obedecer, pero ya en este momento le doy instrucciones a la secretaria de Seguridad Pública de que recorra todo el país y acompañada del secretario de Gobernación explicarle a los agentes de la Guardia Nacional que todo se mantiene igual, que ellos van a seguir recibiendo asesoría permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y esa es una cosa que pareciera, hay quienes ya están diciendo el presidente va a desobedecer a la Corte, va a violar la sentencia de la Corte. No es cierto, no es cierto. Simplemente de manera administrativa, dentro de las funciones de la Presidencia de la República, el presidente decidió, seguramente va a emitir un decreto administrativo bajo su propia firma, nada más, no con leyes, donde va a decir, secretario de la Defensa Nacional, te encomiendo la tarea de continuar prestando asesoría en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública a toda la corporación de la Guardia Nacional. Es decir, va a seguir la Guardia Nacional recibiendo el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional bajo un esquema jurídico diferente, un esquema jurídico basado en las facultades del presidente, así lo entendí yo. Y luego se fue al otro tema ese que es altamente polémico, a mí me gusta mucho, pero dependerá de los puntos de vista. Cómo para algunos les resulta insoportable que el presidente haya dicho, nos vamos al 1 de septiembre de 2024, en esa fecha voy a presentar una iniciativa de reformas a la Constitución para regularizar esto y que ya no nos vuelva a pasar lo que nos acaba de pasar. Pero en el septiembre, que es su último mes en el gobierno, hay quienes dicen, pero ¿cómo se atreve? Pero ¿cómo se atreve? Eso es violentar todo el orden político del país, porque ya va a haber un presidente electo para el 1 de septiembre, que empieza el último mes de López Obrador, va a haber un presidente electo.
A mi juicio va a ser Claudia Sheinbaum, pero bueno, eso ya es cada quien. Ya va a haber un presidente electo. ¿Y cómo se Escóndela atreve? tantito, mi estimado Daniel. Porque la va a esconder, todo está abierto. Bueno, es mi corazón político el Sí, que claro, habla en claro. este momento, ¿verdad? Te ganó Pero, tu corazón. pero claro, a mí me parece un golpe de audacia presidencial, un golpe de audacia de López Obrador, muy propia de su talante, de ese talante por el cual lo elegimos, por el cual seguimos siendo millones de mexicanos, promovimos el voto para que fuera presidente desde por 20 años, por más de 20 años, estuvimos promoviendo el voto para que fuera presidente y no nos decepciona. A mí eso que oírle eso, dije, pues es un golpe de audacia inusitado, rompe las reglas del sistema político mexicano en que ya el presidente, en su propio caso, desde que López Obrador fue a partir de la fecha de las elecciones, cuando ya se supo que las ganó, Peña Nieto se fue escondiendo, ¿no? Peña Nieto se fue retrayendo, ya casi entregándole el gobierno a López Obrador. Empezó a gobernar a partir de que ganó las elecciones y no a partir de que tomó posesión. Pero bueno, a mí me gusta ese golpe de fortaleza, de confianza en que su partido tendrá la mayoría necesaria para reformar la Constitución en las elecciones de 2024. Bueno, es una buena dosis de especulación. A mí me gusta que haya dicho eso. Habrá quien se enoje, ni modo. Bien, así es. Armando, ¿tú cómo cierras tu intervención, Armando? Tu micrófono, micrófono, por favor. Armando. Me tengo que ir, pero no me voy porque no quiero perderme la intervención de Armando todavía. Va a ser muy breve. Oye, sí, Armando, y por favor no dejes de lado el punto en el que el presidente le pide a Rosa Isela que el actual titular, el general Burcio, Luis Raúl Burcio, creo que así se llama, que es el comandante de Luis Rodríguez Luis Rodríguez Bucio, continúe al frente de la Guardia Nacional, que no haya cambio ahí. Así es. Bueno, en relación a este tema de la declaración de Andrés Manuel sobre la posibilidad de que después de la elección se haga se presente una nueva iniciativa de reforma constitucional, evidentemente, pues para quienes estamos del lado, hay que decirlo, de la Cuarta Transformación, nos parece importante que en aras de profundizar el proyecto de transformación, que ya vimos que la vía del diálogo, de la construcción de mayorías en el Congreso, resulta sumamente complicado cuando una oposición apuesta todo, echa el resto por desbarrancar el proyecto y no busca la manera de incidir en él, pues se impone como una necesidad que el presidente de la República, el partido en el poder, pues cuente también con la posibilidad en el Congreso de llevar adelante reformas constitucionales. Sin embargo, me parece que hay ahí algunos temas que habría que considerar. El hecho, por ejemplo, de que legalmente ningún partido político puede tener las 2/3 partes, lo que significa que en todo caso la Cuarta Transformación tendría que, para tener esa mayoría calificada, pues echar mano de los aliados, ¿no? La coalición. La coalición, para poder tener las 2/3 partes. Y pues tomando o viendo los aliados de Morena, pues a mí me quedan dudas de que si es posible lograr eso. Su contribución realmente es mínima. El PT apenas rasca el 3% a nivel nacional. Y el Verde Ecologista un poco más, pero tampoco lo suficiente. Entonces, y además
albergo muchas dudas con respecto a que ese partido, el Verde Ecologista, pudiese estar en una disposición así de cerrar filas totalmente en un proyecto de profundizar esta transformación. Entonces, pues hay esos detalles, ¿no?, que tienen que ver ya con la realidad política y que habría que ver cómo se subsanan. Ojalá y la coalición pueda tener la mayoría calificada en el Congreso que permita que avance con mayor celeridad, sin tantos problemas, la transformación. Que en mi opinión no es sinónimo de autoritarismo y de totalitarismo. Lo ideal es que efectivamente haya un equilibrio de fuerzas, que haya negociaciones, que haya acuerdos y que se pueda construir con base en una opinión más equilibrada, en términos de que todas las fuerzas políticas participen y que puedan hacer aportaciones. El problema es que esta oposición no quiere aportar nada. Así es. Esta oposición lo que quiere es poner trabas. Ellos mismos han cerrado las puertas de la posibilidad del diálogo. Recuerdo hace unos meses que hubo un acercamiento, se abrieron las puertas de la Secretaría de Gobernación para dialogar, en este caso específicamente con el Partido Acción Nacional. Acuérdense que Santiago Krill había hablado algo al respecto y fue incluso a sostener algún tipo de relación de plática, pero todo eso quedó en el olvido, se suspendió, se cerró la puerta, porque seguramente que X González le jaló las orejas, apretó los tornillos y pues se hicieron para atrás. Lo mismo pasó ahora recientemente con el Partido Acción Nacional, cuando estaba precisamente discutiéndose en el Congreso la posibilidad de una reforma que le permitiese, una reforma constitucional incluso, para poner algunas limitaciones a las funciones o precisar mejor cuáles son las atribuciones de órganos como el Tribunal Electoral, y se echaron para atrás, ¿verdad? Ahí X González apretó las tuercas y se echaron para atrás, definitivamente. No le entraron a esa cuestión, porque si bien es cierto, ellos también tenían intereses en ese sentido, ¿verdad?, porque también han sido afectados. Lo cierto es que eso iba en detrimento de la estrategia principal de este grupo de X González, pues de contar en el marco de esto que se llama la guerra judicial, pues contar con órganos de este poder, del Poder Judicial, con facultades muy amplias, ¿no? O por lo menos no tan definidas precisamente, que les permitiera tener ese margen de maniobra que hoy tienen y que les permite intervenir en muchos aspectos, ¿no? Incluso hasta en la vida interna de otros poderes, como es el caso del poder legislativo. En ese sentido, pues, a mí me parece que sí sería deseable para quienes apoyamos la Cuarta Transformación, obviamente para los que están en otra postura no, que la coalición pudiese tener las 2/3 partes de los diputados y senadores en el Congreso. Está complicado, pero bueno, es lo deseable. Y con respecto a la otra cuestión, que era la instrucción de que a la Secretaría de Seguridad de mantener al actual comandante sí, de la Guardia Nacional, ahí me parece pues también que es una no solamente una decisión digamos de autonomía, ¿no?, sino también una necesidad. Pues es que está ahorita el proceso de transición y un cambio allí sería nuevamente complicar las cosas, que pondrían en riesgo que la estrategia de seguridad pública pueda seguir avanzando a buen ritmo. A mí me parece que es una decisión acertada mantener al general Bucio al frente de la Guardia Nacional. Y que, bueno, tiene hasta el mes de enero, creo, del año entrante, ¿verdad?, para que se haga el paso. Y bueno, habrá que ver qué estrategia se toma, ¿verdad?, para la designación de el encargado, el titular de la Guardia Nacional.
recordemos que los militares, pues en un momento dado llegan al retiro y una vez retirados, pues ya ciertamente siguen formando parte del cuerpo, pero ya no son militares en activo, ¿no? Y tal vez pudiera haber una solución por ahí, en ese sentido, más adelante, ¿no? Que pueda garantizar que esa formación, esa disciplina, esa característica que tienen los militares y por los cuales el presidente de la República se ha fijado en ellos para muchas de las actividades que les ha encargado, bueno, pues esté presente también al frente de la Guardia Nacional. Y también esto de que recorriera todos los cuarteles, ¿verdad?, de la Guardia Nacional, todo el país, para hablar con todos los elementos, 130,000, para evitar esta campañita sucia, estos rumores de que podrían verse afectados en sus prestaciones gremiales y económicas, porque los elementos de la Guardia Nacional tienen ingresos más altos que los militares, que fue parte de la política del presidente López Obrador de mejorar los ingresos de los elementos de la Guardia para fortalecer, consolidar y fortalecer esta policía, ¿no? Bueno, yo nada más, Daniel, te quiero decir que para que se cumplan los buenos propósitos del presidente de la República en septiembre, de volver a presentar una iniciativa como la que presentó y que le batieron ahí en la Suprema Corte de Justicia, pues primero va a tener que ganar el Congreso, ¿no? El Poder Legislativo, con un porcentaje de las 2/3 partes del Congreso le permitan finalmente siquiera presentar la denuncia, ¿no? Sí, la propuesta, perdón, porque si no se logra, pues no tiene caso, no va a hacer nada, pero si lo logra, ahí vamos a ver entonces esa posibilidad que tú acabas de mencionar. Y cierro con esto. El hecho de que mencione aquí lo de la policía es finalmente con la idea de que tenemos todos los mexicanos, o cualquier mexicano común y corriente como yo. Es simple y sencillamente que finalmente logremos superar los gravísimos problemas de inseguridad que tenemos en nuestro país y que no son producto, obviamente, de esta administración nada más, sino que pues, evidentemente hay una historia de terror impresionante durante los pasados gobiernos, pues de los últimos 4 o 5 gobiernos que tenemos aquí. Dime, Daniel. No, nada, pues sí tiene razón, por supuesto, la seguridad pública es el gran tema. Sí. Este país y la propia Constitución prevé un esquema en que la seguridad pública es competencia de los gobiernos municipales, estatales y federal. Pero lo que sí es notorio es que ni los gobernadores ni los presidentes municipales han tenido la energía para impulsar programas de seguridad pública en serio. Su único argumento ha sido, bueno, el presidente no nos da dinero. No, tampoco hemos visto gobernadores presentando propuestas de planes de desarrollo de seguridad pública para pedirle al presidente, al gobierno federal. Al contrario, se han quedado sin gastar el dinero, se han quedado sin gastar, han tenido recursos que no lo emplean en seguridad pública. Y eso lo entendemos porque muchos de los gobernadores y presidentes municipales están directamente vinculados con los grupos delincuenciales del país, así es de fácil y de sencillo. A ellos son a los que posiblemente menos les interese finalmente que también las policías municipales y las policías estatales cumplan con sus funciones de prevenir y de investigar delitos del fuero común, definitivamente, que es la inmensa mayoría, es la delincuencia más cercana al ciudadano común y corriente, como nosotros. Entonces, ok, si la idea es irnos por el lado de la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional sea la única policía en nuestro país, entonces habrá que esperar que el presidente, sea o los que vengan, pues presenten también las modificaciones a la Constitución política del país, pues para quitarle también esos servicios públicos a los gobiernos de los estados y los municipios. Sería eso incluso hasta un avance y sería algo más que le agradeceríamos más en cuestión de sinceridad y honestidad. Pero, por otro lado, y rápidamente termino con eso, es que el gran problema de la inseguridad es terrible para México. Todavía en el 2022, en diciembre de 2022, hay un programa de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional que patrocina
la Organización de Naciones Unidas, y que elabora el famoso Índice Global de Crimen Organizado. ¿Saben en qué lugar quedó México en el panorama del 2022, en diciembre de 2022? Quedó en el 4º lugar. ¿Sí? Quedó en el 4º lugar, tanto como en los indicadores del mercado criminal y la criminalidad en general, con un 8 y un 7.57 de puntos de 10 posibles, solo atrás de 4 naciones, de República del Congo, de Colombia y de Myanmar, lo que era anteriormente Camboya. Y esto nos deja entonces entrever en el 2021-2022. Y en esto es muy importante destacarlo en virtud de que como que no tenemos conciencia, los ciudadanos comunes no tenemos conciencia, el gobierno federal y los gobiernos de los estados y municipios sí saben perfectamente bien, que ya no estamos hablando de pandillas o grupos criminales menores, estamos hablando de cuando menos 3 grandes consorcios transnacionales del crimen organizado en México, ¿sí? Que tan solo uno que está detenido, que ya está purgando una condena a cadena perpetua en Nueva York, que es el Chapo Guzmán, tan solo uno de sus capos menores o intermedios, no estamos hablando de las grandes ligas todavía, ¿sí? Pero que vende mucho en materia de propaganda, de publicidad, que es el Chapo Guzmán, se le acusó por parte de la Fiscalía, hay que recordarlo, que él obtenía utilidades anuales por 14,000 millones de dólares. Imaginemos a estos grandes grupos transnacionales metidos en cuando menos 50 actividades criminales de alto impacto, de muy alto impacto, que ya incluye incluso hasta lavado de dinero con la criptomoneda. O sea, entonces, evidentemente, la Guardia Nacional en este momento, quizás mientras no se decrete por Constitución, que es la única policía que va a existir en nuestro país para hacer todas las labores habidas y por haber por las policías en México, pues no le caería nada mal a esa Guardia Nacional que fuera apoyada. Oigan, en el 2018, cuando llega finalmente López Obrador a la presidencia de la República, casi había 400,000 policías en este país, a nivel de delitos del fuero común, ¿sí? Prevención e investigación de delitos del orden común. Se fueron 40,000 de la Policía Federal, que muchos se incorporaron a la Guardia Nacional, muchos de ellos, al igual que la inmensa mayoría de sus integrantes son elementos del Ejército Mexicano, porque parece ser que no funcionó la convocatoria para que los ciudadanos comunes se incorporaran a la Guardia Nacional. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero así sucedió. Entonces, bueno, a estos 150,000 elementos de la Guardia Nacional, que creo que van a terminar en 180,000 cuando termine López Obrador, no le caería nada mal que en este momento de graves crisis en materia de inseguridad, pues entraran que 320,000 policías sean capacitados, que sean profesionalizados. No nos caería nada mal a los mexicanos en común, a los ciudadanos de la calle, pues también se incorporaran de una manera más efectiva, más coordinada, con más presupuesto, con mayores canales para prevenir y sancionar drásticamente a los malos elementos de la policía. Y que no se nos olvide que desde Cedillo, muchos cargos de secretarios de seguridad pública en gobiernos estatales o municipales son elementos retirados, muchos de ellos, del Ejército Mexicano. Y hay que recordar que muchas policías bajo esa tutela militar siguen igual de corruptas. Así de sencillo. Tijuana es el caso ejemplar. Las policías de Baja California son el ejemplo claro de que no necesariamente porque un militar esté al frente de una institución policíaca ya va a significar que vamos a terminar con los graves problemas que tienen las policías en todos los niveles. Pero bueno, en fin, quería nada más cerrar con eso y agradecerles mucho, Daniel, Armando, Olga, el que hayan tocado este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que la pasen muy bien. Gracias. Igualmente, gracias a ti. Que Hasta tengan luego. muy bonita semana. Nos vemos, Buenas gracias. noches. Igualmente, hasta luego.